Tal mis hermanos? Buen día. Pues les saludo a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva de la parroquia Jesús Divino Maestro aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Para todas aquellas personas que por primera vez están viéndome, que están visitando mi canal, se los agradezco. Ojalá les guste y se suscriban al canal. Los que ya son compañeros de tiempo, pues bueno, ya somos alrededor de 206 personas en este canal y ojalá sigamos creciendo. Pero bueno, y le repito, pues compártanlo si les gusta. No sabemos quién puede estar necesitando el día de hoy escuchar este mensaje del Señor. Y hoy seguimos meditando en la primera lectura, el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Es muy interesante porque ya en días pasados veíamos cómo la caída del reino del norte a través del dominio de los asirios, cómo con un ejército más pequeño los asirios vencieron al ejército numeroso del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y entonces cuando te alejas de Dios, pues cuidado, porque es al revés, que cuando estás con Dios, por muy grande, por muy pequeño que seas, Dios te protege, pero cuando te alejas de Dios, pues ¿cómo? Si tú mismo te estás alejando de la luz, pues obviamente vas a caer en la oscuridad. Después de eso, Sennacherib también había amenazado al reino del sur, pero a diferencia del reino del norte, aquí el reino del sur tenía un rey Ezequías que él sí era temeroso de Dios. Y veíamos cómo Ezequías clama a Dios y Dios le responde. Y Dios le dice, yo te protegeré. Y Dios extermina a más de 180,000 personas, según recuerdo, del ejército de Sennacherib, que tiene que regresar despavorido a su tierra. Entonces viene muchos años de tranquilidad para el pueblo. Pero hoy nos presenta uno de los pasajes más duros para el pueblo de Israel, el destierro a Babilonia. Ahora es el rey Jeconías, que dice aquí que hacía lo que el Señor reprueba. O sea, Jeconías no era un rey, o Joaquín, como le llamaban, no era un rey que siguiera al Señor. Entonces, por eso, pues yo creo que él ni siquiera tenía cabeza para decir voy a clamar a Dios, pues si se estaba alejando de él. Lo que hace es se rinde ante el rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor se lo lleva a él, a su familia, a los a los personajes más importantes de ahí del pueblo, se los lleva al destierro de Babilonia. Y deja solamente a los más pobres, a los desprotegidos, a la gente que no podían ser un peligro para él, los deja ahí en Israel. Y nombra, obviamente tiene que haber un rey, y nombra a su tío Matanías y le cambió el nombre a Sedecías. Obviamente porque iba a ser alguien a quien puede dominar y a quien puede manejar. Entonces, en estos días vamos a seguir viendo el desenlace de esta historia, pero vemos cómo Joaquín, por ser un rey, a diferencia de Ezequías, que no seguía al Señor, Joaquín, pues no clamó a él, no pidió ayuda, y el pueblo de Israel sufre uno de los más grandes destierros. Dejan su pueblo, dejan el templo y están durante muchos años en el destierro de Babilonia. En el Evangelio, Mateo 7, 21, 29, nos narra ya las últimas recomendaciones del Sermón de la Montaña. Sigue Jesús aleccionando a sus discípulos y a los seguidores, y sigue leccionándonos a nosotros. Y el día de hoy, con un tema bien importante, que es el testimonio. Que realmente nuestras acciones vayan de acuerdo con nuestras obras. Hay un dicho que dice, lo que tú haces no me deja escuchar lo que dices. Sí, porque dice aquí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la palabra de Dios. O sea, este es un problema tan tremendo que existe hoy en día, el divorcio entre la vida de fe y la vida diaria, entre fe y vida. Hay un gran divorcio porque hay un gran número de católicos o de creyentes que vamos al templo, que vamos a misa, que confesamos, que incluso comulgamos, y somos muy piadosos en nuestras acciones litúrgicas, pero en nuestra vida diaria somos infieles, somos ambiciosos, somos egoístas, somos chismosos, somos lujuriosos, hacemos, ahora como decíamos de Joaquín, lo que no le agrada a Dios. Y entonces de nada sirven, de nada nos va a servir todas las horas santas, todo lo que hayamos estado
haciendo en la iglesia, incluso uno como ministro sagrado, yo como diácono, si con mi vida no doy testimonio de lo que es mi fe, pues cuando yo me presente ante Jesús y le diga Señor, Señor, Él me va a decir no te conozco. Y aunque yo le diga Señor, pero yo era diácono, yo estuve predicando en mi parroquia, iba todos los sábados y domingos, iba los miércoles a celebrar, iba a dar formación a los grupos, creé un canal donde a mucha gente le estuve predicando y me va a decir Jesús, no te conozco, aléjate de mí. ¿Por qué? Porque no estoy dando realmente testimonio con mi vida. En cambio, si todo lo que hago lo hago por amor, como yo trato de hacerlo, y trato que Jesús guíe mis obras, que luego vamos a verlo también en días siguientes, los frutos que yo pueda dar, entonces, ahora sí. Y luego pone el ejemplo él, Jesús como siempre pone ejemplos muy plásticos que podamos entender bien. Y dice, porque dice, solamente el que pone mis palabras en práctica, ese es el que entrará en el reino de los cielos, no el que me diga Señor, Señor. Y pone el ejemplo, aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como el hombre que construye su casa sobre roca. Imagínense, pone dos ejemplos, como siempre Jesús, muy plásticos, y a veces pueden ser increíbles porque dices, ¿quién va a poner a construir su casa sobre arena? Pues así hay, mis hermanos. Si tú construyes la casa sobre arena, la roca es firmeza, es dureza, va a tener buenos cimientos y no va a haber nada que tumbe tu casa. Pero en la arena, cualquier agua, cualquier viento, cualquier tempestad va a tumbar tu casa. Por eso pone el Señor ese ejemplo. Y hoy nosotros lo vemos. Miren, el día de ayer o antier salió en el periódico aquí en Monterrey que haya alarma por el aumento de suicidios, comparándolos desde 2019, antes de la pandemia, y luego el 2020, 2021 y 2022, comparando de enero a abril, en este caso, porque es lo que incluye el estudio, y se ha incrementado del 2019, antes de que empezara la pandemia, a este año. Se ha incrementado un 60% el número de suicidios. No recuerdo los números ahorita, pero un 60%. Qué increíble. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a ese grado es porque no tiene firmeza. Claro, hay enfermedades como la depresión que tienen a lo mejor una base biológica y que hay que tener atención médica, que también los médicos son instrumentos de Dios. Pero muchas veces son personas que no soportan los problemas, que no soportan el estrés, que toda su vida de fe está cimentada sobre arena. Entonces, con cualquier problema se derrumban. En cambio, vemos personas, lo he dicho otras veces, que tienen enfermedades terminales, que tienen cáncer, que tienen problemas muy graves y sin embargo se mantienen firmes. A mí me encanta el ejemplo que les daba de las palmeras, cómo un huracán las zarandea, las mueve, las pone para todos lados, pero cuando termina la tempestad están firmes, están de pie. Eso debemos ser nosotros como ese hombre que construye sobre roca. Pero para eso, mis hermanos, todo esto que ustedes me ayudan a meditar día a día aquí en este canal, debemos de llevarlo a nuestro corazón. Debemos de hacerlo propio para que realmente se vea en nuestras acciones, que no exista en nosotros ese divorcio entre nuestra fe y entre nuestras obras. Que seamos verdaderas ovejas que siguen a Jesús, como lo vamos a ver mañana en la fiesta del Sagrado Corazón, que seamos verdaderas ovejas que siguen al Señor y no que seamos simplemente borregos que siguen a la mayoría, porque todo el mundo lo hace, entonces yo también lo voy a hacer. Les agradezco su confianza al estar conmigo, porque como les he dicho, yo aprendo junto con ustedes, yo me predico a mí mismo al predicarles a ustedes, y gracias a ustedes yo cada día amo más a Dios, conozco más a Dios y trato de transmitirles eso también a ustedes, que cada día amen más a Dios, conozcan más a Dios y cada día realmente Él sea el influencer de tu vida. Que no sean influencer todos los que están, esos falsos profetas, como vamos a ver mañana, esos falsos profetas que están en las redes sociales tratando de que los sigas cuando sus enseñanzas son totalmente contrarias. Incluso en películas tan inocentes como caricaturas se empiezan a meter cosas que empiezan a confundir a la gente. Le pido a Dios por ustedes y les pido también a ustedes que pidan por mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezcan para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo.